Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro digital sobre tecnología aplicada a la accesibilidad en el inmueble y la presentación de la APP Cero Barreras. Para los que no nos conozcáis, la Fundación Mutua de Propietarios es una entidad no lucrativa fundada por la compañía aseguradora Mutua de Propietarios, especialista en la propiedad de los edificios. Entonces, en 2017, Mutua de Propietarios da un paso más en su compromiso social y decide crear a la Fundación Mutua de Propietarios para cuidar a las personas que residen dentro de estos edificios. Nuestra misión es la mejora de la accesibilidad a la vivienda para las personas con movilidad reducida y centramos nuestra actividad sobre todo en realizar estudios para ver cuál es el estado de los edificios, cuál es su grado de accesibilidad. Damos ayudas para que se pueda mejorar la accesibilidad a las comunidades de propietarios, hacemos campañas de sensibilización y nos apalancamos en tecnología para diseñar y pensar en soluciones que realmente puedan ayudar a mejorar la accesibilidad de los edificios de viviendas, como la APP que vais a ver hoy. Tenemos el enorme placer de contar con nosotros con Pepe Ribagorda, editor y presentador de Informativos Telecinco, que nos acompañará en este evento como moderador. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura. Gracias a todos las personas que estáis ahí asistiendo a este encuentro digital. Muchísimas gracias también a todos los ponentes y, por supuesto, a la Fundación Mutua de Propietarios por ocuparse, yo creo que no solo de buscar soluciones a la accesibilidad en el edificio, también de preocuparse de quienes viven dentro, tratando de concienciar siempre a la sociedad. Esto es muy importante, sobre la especial problemática de quienes no pueden salir de sus casas o tienen dificultades para hacerlo. Lo primero que voy a hacer es presentaros ya a los ponentes, además de Laura López, vicepresidenta de la Fundación Mutua de Propietarios, a quien acabáis de escuchar. Nos acompaña Carles Grau, CEO Mobile World Capital Barcelona. Benedetta Tagliabue, es la arquitecta jefe de Miralles Tagliabue, y Salvador Díaz, que es presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hemos confeccionado este encuentro digital en torno a 4 bloques temáticos importantes. Vamos a comenzar hablando de la accesibilidad en los edificios españoles, la actualidad de esa accesibilidad y los retos que todavía hay pendientes de la misma. El segundo bloque nos ocuparemos de la concienciación social, algo fundamental. En el tercero abordaremos la tecnología y la arquitectura al servicio de la comunidad. Y por último, lo que haremos es presentar la APP Cero Barreras. Vamos a empezar ya, si os parece, por el primer bloque, por la accesibilidad en los edificios españoles, la actualidad y los retos que tiene. Desde hace unos años, el problema que sufrían las personas con movilidad reducida, residentes en edificios no accesibles, comenzaba a hacerse muy patente. Fundaciones como la Mutua de Propietarios nos mostraban la realidad, avalada por datos, la verdad, me atrevo a decir que escalofriantes. Algunas asociaciones realizaban llamadas de atención constantes para que conociésemos la precaria situación que sufrían estas personas. Sin embargo, curiosamente, siempre se dice que no hay mal que por bien no venga. La mejor campaña de concienciación ha venido sin estar planificada. El estado de confinamiento que propició la pandemia, el coronavirus, pues nos ha obligado a ponernos en la piel de quien no puede salir de casa o de quien debe depender de terceros para realizar cualquier tarea elemental, cualquier tarea básica. Laura, la Fundación Mutua de Propietarios ha realizado distintos estudios para conocer el estado del parque inmobiliario español en términos de accesibilidad. Me gustaría que, por situar un poquito el contexto de este debate y de este encuentro, que nos hicieras el retrato de España en materia de accesibilidad en estos momentos. Bueno, pues la verdad es que tenemos un parque inmobiliario muy envejecido. La verdad es que tenemos muchísimos edificios que se construyeron pues en los años 50. Realmente pues los criterios de diseño, de accesibilidad en estos momentos pues no eran unos criterios primordiales, y al final nosotros cuando iniciamos la actividad de la Fundación, el primer estudio que decidimos llevar a cabo era como poner un poco el termómetro y ver cuál era el nivel de accesibilidad de los edificios de viviendas. Y vimos que solo el 0,6% de ellos son universalmente accesibles, es decir, casi ninguno.
esto tiene varias explicaciones. Es verdad que probablemente muchos de los que nos están escuchando están pensando, hombre, yo tengo rampa, yo tengo ascensor. Sí, es verdad, lo que pasa que el poder tener todo un itinerario accesible desde la puerta de entrada del edificio hasta la puerta de casa, pues no siempre es tan evidente, ¿no? Y para una persona con movilidad reducida, eso pues puede conllevar a consecuencias tan graves como el no poder salir de su casa. De hecho, en el segundo estudio que realizamos, nos preguntamos, bueno, ahora que sabemos que solo el 0,6% de los edificios son universalmente accesibles, ¿cuántas personas no pueden salir solas de su casa que tienen problemas de movilidad reducida? Y vimos que hay 1,8 millones de personas que no pueden salir de sus casas sin la ayuda de terceros y que 100.000 personas no salen nunca. Al final, estos datos pues realmente nos hacen conscientes, ¿no?, de que el retrato de España, que me preguntabas, ¿no?, cuál es, ¿no?, en términos de accesibilidad, pues es que queda mucho por hacer. No es que no se hagan cosas, los vecinos, los copropietarios contribuyen a que esto se vaya mejorando, pero realmente estamos muy lejos. Decía que tras la pandemia somos más conscientes de las limitaciones, lógicamente, de un confinamiento forzoso, ¿no? O sea, ha servido de manera para evidenciar de forma mucho más dramática, ¿no?, la realidad. Así es. Bueno, lo decías al principio, ¿no? O sea, realmente la COVID, que ha sido ese invitado no esperado, ha sido la mejor campaña de sensibilización que hemos hecho, porque al final todos los ciudadanos en algún momento hemos estado recluidos en nuestras viviendas y al final hemos tomado conciencia de realmente lo que significa estar días y días encerrado en su casa sin poder salir. De hecho, en la Fundación el año pasado lanzamos una campaña que se llamaba Supervecinos, que tenía por misión precisamente que los vecinos tomaran esa concienciación y que haciendo un pequeño gesto, como a lo mejor traerle la compra, ayudar a esa persona que no puede salir porque su edificio tiene una falta de accesibilidad, pues podía tener una vida mucho más agradable, ¿no?, y mucho más sencilla. Este año, con esto que nos ha pasado y este confinamiento forzoso, pues más que nunca, al final también, pues bueno, hemos experimentado todos nosotros esa situación y hemos valorado cómo la adaptación de nuestras viviendas y de nuestros edificios de viviendas a nuestras necesidades es tan importante, ¿no? Y de aquí seguramente iremos cambiando nuestros hábitos y percepciones. Al menos es lo que esperamos desde la Fundación. Sí, la verdad es que el confinamiento ha sacado lo mejor, ¿no?, de la sociedad, lo mejor de muchas personas que se han volcado en ayudar a los que en este caso tenían movilidad reducida para hacerles el confinamiento lo más llevadero posible. Te quería preguntar por las administraciones, ¿se han mostrado suficientemente sensibles para remediar esa situación? Realmente utilizamos el apelativo de escalofriante, pero es que es así, es que solamente el 0,6% de las viviendas están como deberían de estar, ¿no? Sí, sí. Realmente es así. O sea, es verdad que desde las administraciones, bueno, se intentan dar ayudas, ¿no?, tanto para mejorar pues las zonas comunes de los edificios de viviendas como para el interior, a lo mejor cambiar el plato de ducha o, bueno, necesidades que pueda haber, pero es que vemos que la necesidad es tan grande que realmente es que es insuficiente, o sea, no llegamos, ¿no? Y también tenemos una legislación hoy en día que al final las obras de accesibilidad en las zonas comunes principalmente se pagan por un copago de los copropietarios y acabamos de pasar por una situación de crisis muy, muy fuerte y que ahora tras la pandemia pues vamos a ver cómo vamos a quedar, en que al final acaba generando en muchos conflictos entre vecinos, ¿no?, cuando se plantea realmente esa necesidad de tenemos que hacer una obra de accesibilidad. En cuanto al sector privado, pues diría que aún quizás no se ha involucrado de forma activa, ¿no?, en este problema. Diría que por lo menos desde nuestra óptica, desde la Fundación Mutua de Propietarios, que somos una fundación dentro de corporativa, podríamos decir que en cierta manera sí que nosotros
hemos puesto a disposición un programa de préstamos sin intereses en colaboración con una entidad financiera para que realmente las comunidades de propietarios puedan realizar estas obras de una forma más llevadera, ¿no? Pero decía, es que queda muchísimo por hacer. Parece claro que queda por hacer, tanto desde la administración como desde el sector privado, por lo que nos cuentas. Pensando en todo lo que queda por hacer, bueno, pues yo creo que es importante que abordemos los retos, ¿no?, que hay pendientes, por dónde deben ir las actuaciones, que hay que priorizar, qué es lo más urgente en estos momentos, a pesar de que somos conscientes de que los tiempos que vienen pues son duros, ¿no? Son duros para todos, ¿no? Y que a lo mejor muchas de esas medidas pues no tienen el desarrollo que deberían de tener en materia de tiempos o de premura, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al final, si nos planteamos realmente lo que tenemos pendiente, yo creo que es entender que la accesibilidad es buena para todos. Es decir, que todos salimos ganando cuando realmente en un edificio se hacen unas obras de accesibilidad. Estamos mejorando muchísimo la movilidad, las condiciones, todo es mucho más sencillo, ¿no? Y luego hay el gran reto del envejecimiento. Somos una sociedad cada vez más envejecida, con lo que al final no es solo pensar en la persona que va en silla de ruedas, es que todos nosotros con la esperanza de vida que tenemos vamos a necesitar que nuestros edificios de viviendas estén preparados para ello, ¿no? Entonces, en el momento en que se niega, ¿no?, la realización de alguna obra de accesibilidad en este sentido, en el fondo te estás perjudicando a ti mismo, porque quizás dentro de unos años lo vas a necesitar, ¿no? Y volviendo a los datos de nuestros estudios, hoy en día hay un 22% de personas que tienen que cambiar de residencia con el impacto emocional que eso lleva, porque normalmente son personas mayores, porque no son accesibles y no pueden llevar a cabo esas obras de accesibilidad por circunstancias de índole diversa. Pues muchas gracias, Laura. Yo creo que para que esas medidas avancen y se implanten o se implementen, la concienciación social es importantísima, ¿no? Que haya cada vez una demanda mayor por parte de la sociedad y que la sociedad en su conjunto pues entienda esa necesidad de mejorar la accesibilidad que tiene estos datos tan realmente dramáticos y pobres, ¿no? La ley sobre accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad supuso un avance en la normativa sobre construcción de inmuebles sin barreras arquitectónicas que, sin embargo, no ha tenido toda la efectividad que se esperaba. Por poner un ejemplo, en los edificios de nueva construcción seguimos encontrando un 30% de entradas con escaleras, un 54% sin las rampas adecuadas y un 80% de edificios todavía sin elevadores eléctricos. Yo quería preguntar a Salvador Díez, ¿a qué problemas se enfrentan las comunidades de vecinos a la hora de eliminar tanta y tanta barrera arquitectónica todavía existente? La verdad es que nos encontramos con problemas de todo tipo, tanto las comunidades de propietarios como los administradores de fincas. El principal es la concienciación de los propietarios, de la cual realmente se ha avanzado mucho, pero queda mucho por realizar. Hay que ampliar, como decía Laura, el concepto de accesibilidad. Ya no es solo el ascensor y la rampa, es que tenemos que ponernos en la piel de estas personas y saber la dificultad con la que se encuentran para pulsar el timbre del portero automático o para coger una carta de su buzón. Todo ese tipo de, a veces, pequeñas cosas y a veces grandes cosas que debemos resolver. Desde luego que otro de los problemas fundamentales es, como no puede ser de otra manera, la financiación, los recursos, y entramos en una época que va a complicar las cosas en esta naturaleza. Si bien es cierto que muchas de las grandes actuaciones sí logran las comunidades de propietarios acceder a financiación, bien a través de las propias empresas o bien incluso alguna entidad financiera que empieza a financiar a las comunidades de propietarios, pero los recursos económicos son un problema importante. Y como no puede ser de otra manera, pues los problemas técnicos. Las condiciones que tiene un edificio concreto condicionan enormemente la mejora en la accesibilidad y a veces hasta tal punto que impide dar una solución que sea 100%
satisfactoria para los usuarios que necesitan estas mejoras, ¿no? Entonces, estos problemas técnicos quizás sean los que tengan más difícil solución porque realmente los recursos tarde o temprano se encuentran y poco a poco en la concienciación vamos mejorando. Pero lógicamente si un edificio no se puede mejorar, hay que buscar una solución alternativa a las personas que residen en él, del tipo que sea. Incluso, en eso tiene que estar implicada el conjunto de la sociedad. ¿Y somos conscientes, Salvador, como vecinos, de los derechos que tenemos? ¿Somos conscientes de ello? Bueno, yo creo que somos a veces más conscientes de los derechos que tenemos que de nuestras obligaciones. Realmente las personas que tienen algún tipo de necesidad especial pueden no tener esa información, pero es accesible, la pueden obtener. Nosotros los administradores recibimos muchísimas consultas, como es lógico en esta materia, pero también las administraciones públicas y asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, como la propia fundación de la Mutua de Propietarios, reciben consultas y orientan a estas personas que tienen estas necesidades en este sentido. Lo que sí que es verdaderamente necesario es que seamos conscientes todos los demás de las obligaciones que tenemos respecto a estas personas con esas necesidades, porque lógicamente tenemos que entre todos atenderlas. En este caso estamos hablando de en nuestro caso como propietarios, pues efectivamente la diferente legislación en materia de propiedad horizontal establece una serie de obligaciones para los propietarios que es importante tener presentes. Y además tenemos que intentar evitar ser cicateros, ¿no? Lo que muchas veces sucede es que cuando se plantea una obra de este tipo, una necesidad de este tipo, se va a lo que es justo el cumplimiento de la norma. Y a veces hay que verlo desde un punto de vista más generoso, más amplio, para dar una solución global y más definitiva. Salvador, ¿cómo se puede concienciar entonces a los vecinos sobre la necesidad de hacer accesibles nuestros inmuebles? De alguna forma yo creo que tenemos que dar el paso de empezar a pensar no en dar respuesta a una necesidad de una persona, sino a pensar en primera persona, empezar en nosotros mismos como sujetos que necesitamos o que vamos a disfrutar también de la mejora que supone la accesibilidad. De alguna forma, aparte de que hoy por hoy ya tiene un diferente valor patrimonial, un edificio en el que se ha hecho una obra de accesibilidad respecto del que no la tiene, esto desde un punto de vista egoísta pues hay que tenerlo presente, pero es que desde un punto de vista funcional, del propio uso, del propio disfrute del edificio, es que las ventajas son para todos. Ya no es que le demos una solución a esta persona con una necesidad especial, que por supuesto hay que atender, pero es que cualquiera, por supuesto que todos envejecemos, pero cualquiera podemos tener un incidente, una esguince, una rotura, o incluso es que hay veces que ves bajar a una persona con el carrito a la compra o el carrito del niño, o nuestros mayores que vienen a vernos a nuestra casa y hay veces que hay que hacer maravillas para poder acceder y poder salir. Por eso, desde mi punto de vista, creo que si hubiéramos en primera persona las ventajas que para nosotros tienen, cambiaríamos muy notablemente la conciencia respecto a esto. Es verdad, ya lo vi Laura, no somos conscientes a veces y actuamos de una forma un tanto egoísta, sin ser conscientes que cualquiera de nosotros mañana podemos tener un problema de movilidad a corto o a largo plazo, indefectiblemente. Sí, ¿no? Esto es innegable. Importante también es concienciar al conjunto de la sociedad, ¿no? Yo creo que es otra labor importante para hacer, porque si hay esa presión social también la administración en algún momento pueda actuar de forma más diligente, ¿no? Sí, efectivamente, esta es una tarea de todos. Mira, ¿no? Yo creo que es que una sociedad avanzada como la nuestra no podemos permitirnos que en el siglo XXI haya personas que no pueden salir de su casa. Es que es algo en lo que tenemos que actuar sí o sí. Y no solo la sociedad, es el conjunto, las administraciones públicas, la sociedad civil, las entidades financieras, las asociaciones, en fin, todos deberemos trabajar para mejorar este campo porque no es que nos lo podamos permitir, es que tenemos que hacerlo por el bienestar del conjunto de nuestra sociedad, porque son demasiadas las personas afectadas por
este hecho, como han puesto de manifiesto estos informes de los que nos ha informado Laura, que ha elaborado la Fundación Mutua de Propietarios. Ampliar este concepto de accesibilidad y ojalá que muy pronto podamos presentar estos informes con datos que sean muchísimo mejores que los actuales. Muchas gracias, Salvador. Bueno, me consta que son muchas las personas que están asistiendo a este encuentro digital. Recordarles que pueden dirigir preguntas genéricas o preguntas dirigidas a alguno de nuestros ponentes y al final del encuentro, una vez que presentemos la APP, pues las trasladaremos a todos y cada uno de ellos. Pueden ya empezar a dirigir esas preguntas sobre dudas que puedan en un momento dado tener. Bueno, concienciación social, algo muy importante, y en esos tiempos en los que la tecnología ha cobrado ya la importancia que ha cobrado, también la arquitectura, en este caso, pues estamos hablando de accesibilidad de inmuebles, yo creo que es importante abordar tanto la importancia de la tecnología y de la arquitectura al servicio de la comunidad. Esa falta de concienciación social a la que olvida Salvador, también Laura, se puede derivar del hecho de que el conjunto de los ciudadanos perciba estos problemas como algo ajeno. Lo hemos dicho, es un error porque tarde o temprano, insistimos en ello, muchos de nosotros vamos a tener problemas de movilidad. Aumenta la esperanza de vida, aludía Laura a ello con el paso del tiempo, y también las condiciones y los avances nos pueden permitir tener una mejor calidad de vida. La tecnología y, por supuesto, la arquitectura tienen mucho que ofrecer para favorecer la accesibilidad a las viviendas, a aquellas personas con problemas de movilidad, y a tecnología y arquitectura nos vamos a referir a continuación. En principio con Carles Grau. ¿Cómo puede ayudar la tecnología, Carles, a mejorar nuestra calidad de vida? Bueno, pues de muchas maneras. Primero, José, permíteme felicitar a todo el equipo de Mutua de Propietarios por esta iniciativa, esta aplicación y por el impacto social que conlleva, ¿no? La tecnología acelera. Yo lo veo como un acelerador, facilita la comunicación. Lo hemos visto en estos últimos meses de una manera muy visible en nuestra sociedad, en nuestro país. Tenemos una de las redes de telecomunicaciones con mayor densidad de despliegue de fibra de Europa. Las redes se han comportado de una manera excepcional. Hemos tenido pues, incrementos de cerca de 7 veces el tráfico de herramientas de videoconferencia, como las que estamos disfrutando ahora, o casi se ha doblado el volumen de transacciones y de comercio electrónico, y ahora mismo nos está ayudando la tecnología pues, a mantener, en muchos casos, ese trabajo ubicuo, a veces mal llamado teletrabajo, o esa capacidad de poder mantener educación y formación online. Y en el futuro esperemos que también nos ayude en la teleasistencia, porque realmente los temas de salud y la tecnología tienen que ayudarnos a acercar de una manera muy evidente y muy inclusiva. Con lo cual, la tecnología juega un papel fundamental. Tenemos que aprovechar estas redes que tenemos en el país y su gran activo. Tenemos que aprovechar también la capilaridad, despliegue de tecnologías móviles que nos acercan para tomar mejores decisiones y servicios con nuestros ciudadanos. Y creo que, pues la verdad que la noticia que presentamos hoy con esta aplicación va a ayudar a la toma de decisiones de muchos proyectos, ¿no? Sobre la aplicación te quería preguntar qué debe tener, Carles, una app para que sea útil a la comunidad, que es lo que realmente importa. Yo diría que lo más importante es sencillez. Sencillez, simplicidad. Se habla muchas veces de diseño universal, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad, hablamos muchas veces de diseño universal y de aplicaciones inclusivas que nos permitan que no se quede nadie atrás. Y yo creo que me ha gustado mucho de la aplicación. Yo me la he descargado, he pasado los datos de mi edificio. Me ha gustado mucho el poder tener simplemente que llevar mi dispositivo móvil, tomando 4 fotos de la escalera, de los ascensores, y sin necesidad de ir con el metro a tomar medidas, que a veces vamos con varios trastos en las manos, sin necesidad de tener con un metro a tomar medidas, y simplemente apuntado con la aplicación, tener una ayuda y una guía para toma de datos de manera muy simple, que yo creo que nos dará información para ayudar a tener ese mapa de accesibilidad mucho más actualizado, y posteriormente a tomar las mejores decisiones de ayudas, tanto públicas como privadas, para que aquellos que no lo son sean accesibles cuanto antes para todos, no solo para que los necesitan hoy, sino, como decíais muchos de los ponentes, para todos nosotros que lo vamos a necesitar más pronto que tarde. Sobre todo la simplicidad y la sencillez importante, ¿no? Pues estamos hablando de un colectivo de personas mayores en muchas ocasiones que no están lo suficientemente familiarizadas con la tecnología, ¿no? Yo creo que esa simplicidad y esa sencillez en el uso, yo creo que tiene que ser una prioridad, ¿no?
es clave, sobre todo pensando en el colectivo que tú indicas, ¿no? Como te decía antes, tenemos dos características en nuestro país que nos hace único en el panorama internacional. Una es esa gran red de fibra óptica, esa infraestructura de telecomunicaciones, que es un gran activo. Y la otra, una penetración de teléfonos móviles inteligentes por encima de la población. Somos de los pocos países del mundo que tenemos más de un teléfono por habitante, más de un teléfono inteligente por habitante. Aplicaciones de comunicación como el WhatsApp o como las redes sociales, yo creo que han ayudado, animado a nuestros mayores a acercarse a estas tecnologías para comunicarse pues, con sus nietos, con sus hijos, para compartir conocimiento. Y yo creo que ese tipo de tecnologías, sobre todo cada vez de menor coste, van a permitir que muchos de nuestros mayores simplemente con un clic y una foto puedan disfrutar de información que nos ayude a tomar decisiones en el futuro para todos. Bueno, pues vamos a hablar con nuestra arquitecta. ¿Qué papel, Benedetta, juega o debe jugar la arquitectura en el mundo de la accesibilidad para mejorarla? Que tanta necesidad tenemos de ello, ¿no? Claro, es que los arquitectos siempre intentamos que nuestros edificios sean lo máximo accesible, fáciles para todos, pero claro, por ejemplo, nuestras ciudades, yo vivo en Barcelona, pero las ciudades de España y de Europa son ciudades hechas con casas antiguas la mayoría de las veces, y muchas veces esta accesibilidad no está, con lo cual los arquitectos tenemos que inventar maneras de intervenir en el patrimonio y de hacer el máximo para transformar los edificios, cosa que no es fácil. Es algo que realmente se tiene que pensar, se tiene que a veces realmente inventar alguna cosa, y es muy importante que los propietarios, los inquilinos, todos sepan que tengan una herramienta a disposición para ayudarles a pensar, lo que los arquitectos después les ayudarán a hacer. Yo imagino que ha evolucionado mucho el diseño y el concepto de accesibilidad, pero ¿cómo ha sido esa evolución, a tu juicio, en los últimos años, décadas? Ha evolucionado muchísimo en el último siglo, digamos, en los últimos 100 años. Seguramente ya desde hace años se está haciendo una arquitectura más racional y más improntada a la salud, a estar abiertos, a dejar que el sol entre y evidentemente a ser inclusiva, a dejar que la gente pueda entrar, cualquier tipo de persona, no solo las personas que puedan, que son totalmente sanas y que puedan caminar por su cuenta. Y esto, claro, demuestra que muchas de nuestras arquitecturas no funcionan tan bien. Hoy en día, la arquitectura más contemporánea ama la accesibilidad, ama las rampas, ama los niveles conectados, pero no siempre esto existe ya en el patrimonio, ¿no? En el patrimonio existente. Hoy, por ejemplo, he utilizado la app Cero Barreras, esta de que estamos hablando, he dicho, quiero probarla con mi propio edificio. Y ha sido muy divertido, ¿no? Porque yo estoy en el barrio antiguo, el edificio se ha renovado, yo pensaba que era un edificio bastante accesible, y he encontrado que hay muchos puntos que no están pensados. Por ejemplo, los botones, los buzones, la altura a que puede llegar una persona que está en silla de ruedas. Hay muchísimos detalles, no es solo una cosa como muy básica. Con lo cual, la app es muy interesante para hacer pensar a todo el mundo cómo puede mejorar tu edificio para permitir la accesibilidad a todo el mundo. Gracias, Benedetta, también. Pues bueno, de la app vamos a hablar, porque todas estas reflexiones que estáis escuchando tienen su traslación práctica y si en esta app que vamos a presentar, Cero Barreras. Es un instrumento tremendamente útil para mejorar la accesibilidad de los edificios de viviendas. Es un avance tecnológico que va a permitir concienciar a la sociedad de manera mucho mayor al posibilitar que se recopilen datos reales sobre la accesibilidad de los edificios y permitir que esas deficiencias pues, se puedan, en definitiva, corregir. Laura, defínenos qué es esta APP Cero Barreras.
Bueno, al final Benedetta un poco ya estaba ¿no? dejando entrever lo que realmente es esa app. O sea, para nosotros es una herramienta que ponemos a disposición de la sociedad de parte de la Fundación de Propietarios para ayudar a medir la accesibilidad de los edificios de viviendas. De hecho, el reto de hacer una app para medir la accesibilidad de los edificios nace de una voluntad interna dentro del grupo mutuo de propietarios. Primero nos planteamos que queríamos conocer cuál era la accesibilidad de los 60.000 edificios que tienen mutuo de propietarios asegurados. Y cuando hicimos esa reflexión, porque para nosotros era importante, es decir, como fundación nos planteábamos, bueno, sabemos, hemos hecho estudios, sabemos que hay un 0,6% de los edificios que no son accesibles, pero oye, ¿y los nuestros cómo están? Vamos a conocerlos, ¿no? Porque es un dato que necesitamos saber. Y luego elevamos un poco más ese reto y dijimos, oye, pues si vamos a desarrollar una tecnología para nosotros, para conocer la accesibilidad de nuestros edificios, ¿por qué no la ponemos a disposición de la sociedad en general? Porque si al final estos datos para nosotros son interesantes, pues probablemente también lo van a ser y van a contribuir a dar una información objetiva de un tercero que puede apoyar en el momento en que alguien pues está planteando pues la realización de estas obras de accesibilidad en su comunidad de propietarios, le puede dar una información adicional, también el pensar en una visita. Son varias de las situaciones que en cierta manera ya se han comentado, ¿no? Pues voy de visita a ver a algún familiar, tengo alguna duda porque, bueno, de repente voy con muletas o lo que sea y quiero, si puedo, pues consultar o que mi amigo me diga, oye, mírate la accesibilidad de mi edificio, a ver si te vale, ¿no? O sea, te da un plus de información adicional, con lo cual, para nosotros, aparte de tener, ¿no? un criterio también a la hora de poder ayudar cuando damos estas ayudas a las comunidades de propietarios o estos préstamos sin interés, pues bueno, vimos que al final estaríamos construyendo este gran mapa de la accesibilidad entre todos y que, bueno, desde una perspectiva un poco naif, ¿no? Pero que nos parecía muy bonito, también un punto de concienciación y sobre todo una referencia objetiva para conocer las limitaciones en materia de accesibilidad que tiene un edificio y en primera persona, como comentaba el senador, ¿no? Ser conscientes de la carrera de obstáculos a la que millones de personas se enfrentan cada día cuando quieren salir y entrar de su vivienda. Al final, otro de los puntos en los que estuvimos trabajando mucho es que, bueno, no ha sido fácil poner todas estas preguntas que son muy técnicas en un lenguaje que, bueno, pues que no hace falta ser experto y que te va guiando pregunta tras pregunta, ¿no? Como comentaba Benedetta. Entonces, bueno, pensamos bueno, que esta herramienta que hemos desarrollado no tenía que ser algo solo de consumo interno, sino que realmente lo queríamos compartir con la sociedad. Ya veis el entusiasmo con el que nuestros ponentes están hablando de la app, así que os insto a que en cuanto terminemos el encuentro la descarguéis y empecéis a investigar y a conocerla más en profundidad porque vais a ver la tremenda utilidad que tiene. Por lo que nos cuentas, los beneficios para los usuarios son muchísimos, ¿no? Es un punto de encuentro, también pueden acudir al experto, pueden entre ellos también compartir dudas y establecer criterios comunes. En fin, los beneficios son múltiples, Laura. Así es. O sea, el primer gran beneficio, ¿no? Es el de conocer la accesibilidad de tu edificio, ¿no? O el de otro edificio que a lo mejor quieras visitar o quieras compartir, ¿no? Luego hay otro beneficio intangible, ¿no? Que es el hecho de poder participar en un proyecto colectivo con esa idea de construir ese gran mapa de la accesibilidad de los edificios de viviendas. También
el poder interactuar con un grupo, ¿no? O sea, al final la app está enfocada para que tú puedas pedir individualmente si quieres o que también puedas crear un grupo de personas, una entidad. A veces pensamos, ¿no? Pues igual que nosotros dentro de nuestra responsabilidad social corporativa hemos visto que este es un tema que es primordial, entendemos que también puede haber otras entidades y otras empresas que a lo mejor quieran hacer su grupo y puedan compartir entre ellos pues bueno, estas mediciones y esta experiencia, o sencillamente un grupo de amigos que realmente pues le apetece, ¿no? hacerlo entre ellos. También hemos puesto a disposición lo que llamamos el rincón del experto, ¿no? Esto que comentabas, que en el fondo te va a dar la oportunidad de interactuar con algún experto, bueno, pues en un tiempo espaciado, cada mes y medio o así, en el que le podrás hacer preguntas en directo sobre un tema relacionado pues con todo esto que estamos hablando hoy. Y ahí quedarán estas preguntas y estas respuestas como un repositorio de información que esperamos que sea útil y que, bueno, pues al final puede ayudar, entendemos, a resolver muchas de las pequeñas dudas del día a día, ¿no? De la mano de gente, pues, cualificada y con el conocimiento necesario para poderlo hacer. Bueno, si os parece, Laura, Benedetta, Salvador, Carlas, tenemos un vídeo muy visual y muy didáctico para que conozcamos un poquito más esta app Cero Barreras. Vamos a ver. Fantástico. Salvador, no te había escuchado. A Benedetta ya ha apuntado algo, también Carla se ha referido, pero no te he escuchado a ti, Salvador. ¿Qué te parece esta app? A mí me parece, además, como he participado activamente en el asunto, me parece fenomenal. Además, creo que, aparte de dar una solución técnica tanto para profesionales como personas que no tienen nada que ver con el mundo, pero sí que se enfrentan al problema, creo que lo que aporta adicionalmente es precisamente respecto de esta concienciación de la que estamos hablando, nos lo aproxima mucho, porque podemos llevarla en el bolsillo y en cualquier momento, ante cualquier situación, con cualquier persona y en cualquier edificio, hacer una comprobación online. El hecho de tenerlo tan accesible para nosotros en nuestro móvil es llevar también la accesibilidad muy cerca de nosotros y, por lo tanto, acercarnos más al problema y, por supuesto, en la búsqueda de una solución. Carlas, un poquito más ahondar en esa primera impresión que ya nos diste sobre la app. Bueno, a mí me ha gustado mucho la sencillez, te decía, ¿no? La sencillez y simplicidad del uso, ¿no? Ya decía Benedetta, esta no es una aplicación de una encuesta, ni de una encuesta online, simplemente a veces hablamos un poco de esa experiencia, ¿no? En el edificio, desde llegar, ver dónde están los pulsadores del interfono, ver si el acceso a la primera planta es sencillo, los buzones, que también son importantes, el acceso a los buzones, ¿no? El ascensor, bueno, pues un poco de las escaleras, toda la comunicación. Y a mí lo que me gusta es simplicidad. Es simplicidad simplemente con un móvil, con una cámara y con un clic de tu dedo marcando los puntos, que el sistema te tome todos los datos de una manera muy sencilla, muy intuitiva. Yo creo que es la característica más importante. Y la segunda, yo creo que animar a todos los usuarios
por la generosidad de la cesión de estos datos que pueden ayudar en el futuro a tomar decisiones para poder acceder a ayudas, tanto públicas como privadas. Todos sabemos que la mutua y la fundación pues tiene los recursos que tiene, que no son infinitos por desgracia, porque si no, no estaríamos aquí en Laura, ¿no? Pero la verdad que es loable el esfuerzo que están haciendo para ayudar precisamente y dar ejemplo en aquellos colectivos de riesgo para dar ese salto de edificios de otras generaciones, que podamos dar un salto de accesibilidad importante y que nuestros mayores puedan salir sin dificultad. Con lo cual yo diría que esa parte de simplicidad y de riqueza de información, yo creo que lo que más valoramos, he valorado más en la experiencia de uso que he tenido estos días. Benedetta, ya la has usado, estás encantada con ella, o sea, contanos la experiencia, ¿cómo ha sido? Me he divertido porque he jugado a no ser arquitecto y me he dado cuenta que como usuario también esta aplicación te da la posibilidad de acercarte a la manera de pensar de un arquitecto cuando tiene que darse cuenta de cómo es el edificio, de cómo funciona, de si hay fallos, de cuáles son los fallos. Es muy preciso y también muy fácil. No necesitas ni el lápiz ni un papel. Con el mismo teléfono vas midiendo la puerta, las entradas, cuánto, si te das cuenta si el pie entra en el peldaño de la escalera. Todos estos pequeños detalles que los arquitectos normalmente tenemos por la mano porque hacemos dibujos, esto entra también en la conciencia de todos los inquilinos y ayuda a pensar cómo solucionar los problemas que detectas. Y fantástico, llegar a ayudas, llegar a tener conferencias, nombres y saberse mover mejor para tener un edificio donde todos podemos acceder. Yo creo que nuestros mayores y cosas así, pues es verdad que todos nosotros ahora, quizá muchos tenemos la suerte de poder correr arriba abajo por las escaleras, pero llega siempre un momento en que esto no es posible, ¿no? Y a veces estos momentos son inesperados y es fantástico cuando te das cuenta que el edificio es adaptado. Bueno, nos queda poco más de 15 minutos. Son muchas las preguntas que nos están llegando. Vamos a tratar de responderlas a todas. Si no, podéis dirigir un mail a la Fundación Mutua de Propietarios y quedarán todas respondidas a buen seguro. Bueno, Laura, mira, una pregunta muy curiosa, la primera que nos hacen, preguntan si es gratuita. Una cosa bastante lógica, ¿no? A la que no hemos aludido. Es gratuita, es gratuita. Como decíamos, es un proyecto que nace de una voluntad interna que hemos puesto a disposición de la sociedad, con lo cual, si prueban de descargársela en las stores, verán que no hay ningún pago ni nada asociado. La puede usar, esta pregunta la podéis responder cualquiera de vosotros, ¿no? La puede usar cualquier persona, aunque no esté vinculada al sector inmobiliario, nos pregunta otra persona. Bueno, yo aprovecharía para decir que precisamente los administradores de fincas colegiados a los que represento en este acto, pues son un destinatario muy claro de esta app y les invito a todos a descargársela y a echarle un vistazo porque es muy habitual que tengamos consultas y que tengamos que visitar edificios a los que nos acompañan pues los usuarios, los presidentes, la persona que tiene el problema, etcétera, etcétera, y esto le ayuda a tomar conciencia de la situación real del edificio y a buscar una solución inicial, ¿no? Que luego hay que perfilar lógicamente con más detenimiento, pero sí la viabilidad de esta solución. Añadiría a lo que decía Laura respecto a la gratuidad, que además de ser gratis no tiene nada detrás, que muchas veces nos asusta las aplicaciones gratis porque nos van a meter publicidad, quieren nuestros datos para no sé qué. Aquí lo único que se aporta es una herramienta para echarle una mano en todo esto de la accesibilidad. Salvador, te preguntan también. Solo quería añadir a lo de Salvador que realmente es que somos una fundación, o sea, nada más. No hay nada más detrás, efectivamente. Salvador, te preguntan también si crees que podemos utilizar las mediciones para mostrar a los vecinos la necesidad de adaptar. Sí, claro, y no solo eso, sino para que ellos mismos lo constaten, ¿no? Decirle, no, compruébalo por ti mismo, coge la aplicación y puedes hacer todo el itinerario del recorrido que tiene que hacer una persona con accesibilidad
para comprobar efectivamente y convencer a las personas de los problemas que se encuentran con situaciones especiales con estas carencias, los problemas a los que se tienen que enfrentar. Lógicamente, ese es uno de los grandes objetivos. Carlos, te preguntan si están creciendo este tipo de APPs en el sector social, en fundaciones, en ONG. O sea, si lo que se ha hecho en esta ocasión pues es estar un poco en línea con lo que se están haciendo en otro tipo de colectivos de todo tipo. Bueno, lo comentábamos antes, la importancia de la tecnología como elemento de acelerador, sobre todo de impacto social. Lo estamos viendo en muchos casos de uso últimamente en nuestro país. Hemos visto, pues, por ejemplo, el despliegue en 5G de robots emocionales para ayudar a gente con riesgo de soledad y depresión para tener un acompañamiento. Hemos hablado antes de la importancia de la tecnología para romper barreras y acercarnos también en temas de educación, en temas de acercar la sanidad y la teleasistencia. Y sí, la verdad es que sí, ahora mismo la pandemia nos ha obligado a un replanteamiento, ha puesto en la agenda la importancia de cómo la tecnología ayuda, no solo desde un punto de vista de actividad económica, que lo está haciendo, porque el sector tecnológico está siendo de los sectores que está generando tanto ocupación como crecimiento económico, sino desde el punto de vista sobre todo de impacto social. Sí que se está viendo en nuestro país cada vez más una sensibilidad por parte de aceleradoras, incubadoras de emprendedores y proyectos en el que la tecnología juega un papel sobre todo pues para mejorar la calidad de la vida de las personas. Y esto se ve gradualmente y están saliendo cada vez más aplicaciones, pero yo creo que la que estamos viendo hoy destaca por, sobre todo el dirigirse a un reto histórico que tenemos nuestras arquitectónicas, como decía antes Benedetta, pues que en algunos momentos se diseñaron sin tener en consideración todos los retos que tenemos ahora como sociedad, ¿no? Del envejecimiento que comentaba Laura y de pues lógicamente los retos que tenemos desde el punto de vista de no dejar a nadie atrás. Igual que no queremos dejar a nadie atrás con la transformación que está habiendo con la digitalización, es muy importante no dejar a nadie atrás a la hora de los accesos físicos que son fundamentales. Y la verdad que está habiendo mucho movimiento de aplicaciones y de servicios hacia este foco, tanto en Europa y especialmente en nuestro país, pero yo creo que lo que estamos viendo hoy en cuanto a simplicidad y el reto que direcciona pues es muy destacable y yo creo que por eso requiere un poco el apoyo y compromiso de todos, arquitectos, administradores de fincas, profesionales del ecosistema, del sector tecnológico, constructoras, yo diría también promotores, aquí yo creo que el ecosistema es muy amplio, ¿no? De que todos nos concienciemos y seamos partícipes de la importancia que es romper estas barreras para el futuro de nuestra sociedad. Benedetta, te preguntan por qué la accesibilidad es una asignatura pendiente. No sé, porque quizá hay que tenerla como más presente, ¿no? Es algo que yo he tenido que aprender un poco sobre la marcha, conociendo, digamos, la práctica del construir, conociendo grupos de asociaciones que se ocupan de estos temas y entonces te das cuenta que es algo que todavía no tenemos muy presente. Creo que es importante que se insista mucho sobre ese tema y se intente hacer cada detalle de los nuevos edificios que funcione. Justamente una de las cosas que no comentaba de mi viaje esta mañana con la app en mi edificio es que me he dado cuenta que muchas de las cosas que no funcionan corresponden a la reforma que se ha hecho recientemente. O sea que sí que falta todavía un poco de conciencia. A Laura, ver si esta app es... Laura, ¿cada cuánto tiempo se llevarán a cabo esas consultas o esas sesiones con el experto? En principio tenemos previsto cada mes y medio. Entonces, cada mes y medio que pueda haber un experto diferente. Lógicamente, si la gente pues, nos quiere hacer llegar temas de interés, pues nosotros también los podemos considerar y podemos ir modelando esas interacciones con los expertos que vamos a invitar. Salvador, te preguntan si desde los administradores de fincas creéis que esta APP puede utilizarse para implementar más medidas para las reformas en accesibilidad.
Sí, claro. Era lo que decía antes también en la respuesta anterior. El objetivo es, primero, concienciar, acercar el asunto, que sea más fácil conocer cuál es el problema real del edificio concreto en el que se vaya a realizar una actuación, tanto por parte de los usuarios como del administrador y de los técnicos. Y, por supuesto, que con el objetivo de desarrollar este tipo de acciones que puedan mejorar la vida de la gente. Carlas, son cada día, dice una de las personas que nos ve, cada día son más necesarias estas iniciativas tecnológicas para incidir en la mejora de la sociedad. Sin duda, lo vamos a ver. La tecnología, lo hablábamos, es un acelerador y está teniendo impacto en nuestras vidas. Yo creo que a veces los criterios de coste han hecho que en algunos casos no se haya puesto adecuadamente la accesibilidad en el ranking adecuado prioritario. Y no lo vemos simplemente en edificios, lo vemos en todo lo que nos rodea, también en el mundo del automóvil. Lo vemos pues, cada vez más en esa sensibilización, incluso en el transporte público, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad y diseño universal, tenemos que pensar en todos los colectivos. También lo hemos visto en los bancos, ¿no? El trabajo que están haciendo las entidades financieras para acercar los cajeros cada vez más hacia un mundo más accesible, pensando en gente que tiene pues, dificultades desde el punto de vista de movilidad o dificultades desde el punto de vista físico. Cada vez la tecnología va avanzando, vemos que se tiende hacia un diseño universal, ¿no? Y en la aplicación esta estamos viendo hoy, pues eso, ese tipo de simplicidad y esa simplificación. Yo creo que en el futuro vamos a ver cada vez más lo que se denominan interfaces naturales, todo lo que tiene que ver pues, con interacción a través de la voz, por ejemplo, que nos olvidemos del ratón y el teclado o el de tomar medidas, y cada vez más vamos a ver asistentes y ayudas de la tecnología por elementos de voz o elementos gestuales del propio movimiento de nuestro cuerpo que ayude a dar indicaciones para dar instrucciones a pues, determinados dispositivos. Esto se va cada vez a ver más y esto influye también en la accesibilidad y en el diseño universal. Simplificar la interacción del ser humano, de las personas con la tecnología, pensando en herramientas que nos tienen que ayudar a acompañarnos en una mejor calidad de vida y, lógicamente, una mejora de nuestro entorno, ¿no? Y la verdad que si veis, algunos de los elementos de la aplicación van en este sentido. Olvídate del famoso metro, tú simplemente tienes que pinchar, hacer 4 fotos y directamente el sistema ya te va a las medidas, te toma los datos y te facilita de una manera muy simple el poder compartirlos para tomar decisiones. Yo creo que esa es la tendencia y ese diseño universal y esa simplicidad se van a imponer y por diseño en esta aplicación lo vemos de manera muy visible. Laura, te preguntan si queda a disposición de todo el mundo la recopilación de datos de cada uno. En caso contrario, ¿de quién es la propiedad final de los datos obtenidos con esta app? A ver, al final esta es una app en la que cada usuario decide si quiere compartir o no quiere compartir la medición que ha realizado. O sea que al final es responsabilidad del usuario decidir si esa medición la hace para él o si realmente la quiere compartir con la sociedad. En realidad estos datos son datos de un edificio. O sea, no son propiedad de ninguna persona en sí, o sea, son de un edificio, con lo cual entendemos que cada usuario, en función del uso que quiera darle, pues puede decidir compartirlos o no. Y lo que sí vamos a hacer es, bueno, pues a nivel de forma con carácter anual, pues sacar un recopilatorio, un índice, pues por zonas geográficas o se podrán hacer consultas para poder tener información sobre cuál es el nivel de accesibilidad en determinadas, bueno, en determinadas zonas o en toda España. Sí. Este es un tema que últimamente está muy de debate en nuestra sociedad, ¿no? Si el modelo de datos de las administraciones, como utiliza el gobierno chino, o el modelo de datos basado en multinacionales o tecnológicas que utilizan datos para básicamente hacer acciones publicitarias, como el modelo que ahora mismo hay en Estados Unidos en plataformas digitales, son los modelos del futuro. Yo creo que el modelo europeo, el modelo de que somos los ciudadanos los responsables de los datos y que esa cesión generosa de datos, sobre todo para mejorar nuestra salud o mejorar nuestra calidad de vida, tiene que ser una responsabilidad
yo veo que va en esta dirección. La cesión generosa de datos por parte de los ciudadanos a una plataforma que va a ayudar a tomar decisiones en el futuro para tener un mejor mapa de accesibilidad en nuestro país y poder direccionar tanto ayudas públicas como privadas para resolver un reto que, como decía Laura, es enorme. O sea, queda mucho camino por hacer. Con lo cual, yo en ese sentido, igual que está habiendo iniciativas, por ejemplo, como salus.cor, que es una cooperativa de datos de salud, lo que tenemos que hacer es concienciarnos los ciudadanos en la importancia de saber qué se van a hacer con esos datos y qué fines tienen. En este caso, un fin social, una mejora social. Y yo creo que animar a tener esa generosidad y compartirlo sabiendo que va a haber un uso básicamente para mejorar. Que no va a ser un uso ni de una corporación ni un uso puramente público, un uso de una entidad que básicamente tiene, en este caso una fundación, un objetivo social de ayudar a mejorar los retos de accesibilidad del país. Son muchas las preguntas, lógicamente no tenemos tiempo para responder a todas, pero insisto, os podéis dirigir a través de mail a la Fundación y os contestarán a todas las dudas que tengáis y además lo harán encantados. Bueno, y estamos terminando. Yo creo que, Laura, a modo de conclusiones, ¿qué podríamos resumir de este interesantísimo encuentro que hemos tenido? Bueno, pues la verdad es que, o sea, me he quedado con 4 ideas principales, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando, ¿no? La primera idea es remitirla a Salvador, ¿no? Que decía pensar en primera persona. O sea, hay una reflexión ahí que es que nuestros valores están cambiando como sociedad, además con lo que nos ha pasado, ¿no? En los últimos meses a raíz de la COVID. Somos más conscientes de las necesidades del otro. Han vuelto a resurgir pues, valores como la colaboración o la solidaridad que comentaba también Carlas en este momento y bueno, realmente pues entender que en este pensar en primera persona tenemos que ponernos en la piel de los demás, es decir, que hay que abrir la mente y ver cómo todo lo que pasa en nuestro entorno, en el fondo, tiene un impacto en todo lo que hacemos, ¿no? Luego, de Carlas me quedo con que la tecnología nos acelera, ¿no? O sea, al final esa ha sido como la frase, ¿no? En el fondo, la tecnología nos permite obtener estos datos relevantes y que tenemos que aprovechar esa red de comunicaciones que tenemos en nuestro país. Tenemos la oportunidad de mejorar la accesibilidad a los edificios de viviendas de una forma más democrática, más rápida, por vía de la APP, con lo cual, eso es todo lo que podemos poner a disposición de la sociedad, ¿no? De Benedetta me quedo con que el concepto arquitectónico está cambiando, ¿no? Es decir, que antes era ese concepto como un poco ortopédico, ¿no? Y que ahora vamos a esos espacios más diáfanos, más amplios, que el concepto de belleza es algo que evoluciona con los años y que además los edificios accesibles benefician a todos, ¿no? Y decías, ¿no? He jugado por un día a no ser arquitecta, ¿no? Entonces, bueno, estos son los puntos, con lo cual, como conclusión final, por parte de la Fundación, pensamos que herramientas como la APP Cero Barreras empoderan a la sociedad, que conocer el grado de accesibilidad de los edificios de viviendas seguro que va a contribuir a la realización de más obras de accesibilidad y que al final estamos en un proyecto de tener ese mapa y esa conciencia social que es beneficioso para todos. Muy bien, ahora pues solo me queda ya felicitaros por esta extraordinaria iniciativa, invitar de verdad que terminado este encuentro ya mismo empecéis a descargar esta aplicación y comprobéis la tremenda utilidad y lo beneficiosa que realmente es. Agradecer a todos, a Laura, Benedetta, Salvador, a Carlas, vuestra presencia, vuestras aportaciones tan lúcidas y tan interesantes. Y bueno, y confiar y desear pues que esta aplicación contribuya de verdad a concienciarnos todos mucho más y bueno, que la desgracia que estamos viviendo, pues como decías, Laura, pues sirva en definitiva pues para que salgamos mejores y más conscientes de las necesidades de muchas personas y más conscientes de que necesitan esa ayuda y que esa insolidaridad que tantas veces nos caracteriza pues la revertamos
en una solidaridad efectiva y afectuosa con las personas que realmente lo necesitan y lo merecen. Así que enhorabuena a todos, gracias de verdad por asistir a este encuentro y desear y esperar que tenga continuidad y que podamos evaluar en un futuro próximo las consecuencias que ha tenido y la efectividad que ha tenido. Así que nada más, muy buenas tardes a todos, encantado de haber estado ayudándoos a moderar este debate y muchísimas felicidades. Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias a todos.